Bienvenidos a este sexto día de camino de Cuaresma. Cada vez seguimos avanzando más en ese camino espiritual, en ese camino de reflexión. Hoy vamos a hablar acerca sobre este capítulo número 6. Y uno muchas veces creería pensar como que se repite, ¿no? Como que se repite, pero si ya en el capítulo anterior hablamos de esto, pero si ya el capítulo 4 dice esto. Y antes de empezar la reflexión del día de hoy, vamos a hacer una clasecita muy pequeña porque pues la idea no es ahondar en esta experiencia, pero que se hace importante y necesaria que la conozcamos para que comprendamos el por qué muchas veces hay textos que dicen lo mismo pero con diferentes palabras. Resulta que para la escritura de gran parte del Antiguo Testamento, especialmente los libros Pentateuco, estos primeros 5 libros, hay varias tradiciones. ¿Qué quiere decir tradiciones? Que son 4 bloques o 4 grupos que cada uno va a tener una literatura diferente, un estilo de escritura diferente y una intención diferente. Como les digo, esto va a ser así como muy superficial, esto es muy profundo, esto uno se demora viendo en los géneros literarios y en el tipo de escritura casi 2 semestres en el estudio de la teología, pero vamos a hacerlo muy resumido como para que entendamos el porqué. Estos grandes grupos son la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. Vamos a así rápidamente a explicar cada uno. La tradición yavista es una tradición que está enfocada, como su nombre lo dice, en mostrar a Dios como cercano, Yahvé, el Dios que se revela, el Dios que habla con Moisés, el Dios que habla con Abraham, el Dios que camina junto al pueblo, el Dios que está cercano, la tradición yavista. La tradición eloísta, su nombre lo dice, es el que va a Dios como Elohim, palabra hebrea para decir Dios, el Todopoderoso, pero está ya lejano, está en el cielo, está en el reino de los cielos y empieza como a mirar, a juzgar desde la distancia las experiencias del pueblo. Luego tenemos la tradición sacerdotal, que es aquellos que se centran mucho en la parte del culto, en la parte de la celebración, en la parte de la genealogía, explicar de dónde viene explicar por qué esto se hace así, por qué el sacrificio del cordero tiene que ser de esta forma, cómo estaba distribuido el Santo Santorum, cuáles fueron las medidas para construir el Arca de la Alianza, el templo. Y por último está la tradición deuteronomista, que es una tradición un poco más histórica. Se centra más en narrar los acontecimientos históricos y demostrar la alianza de Dios con el pueblo. ¿Por qué les cuento esto? Porque durante el Pentateuco vamos a ver diferentes momentos en los que va a aparecer una tradición y luego otra tradición. Ejemplo, si usted ha sido juicioso y ha leído la Biblia, usted se da cuenta que Génesis 1 cuenta cómo Dios crea el mundo, ¿cierto? Y en el principio todo era oscuridad, caos, y Dios hizo esto y esto, y nos va a haber una narración. Pero luego cuando uno lee Génesis 2 hay otro relato de la creación. En el relato número 2 es cuando Dios toma del barro, hace el muñequito de arcilla y sopla, insufla el aliento de vida, el Espíritu Santo. Entonces usted se preguntará, ¿por qué hay 2 relatos de la creación y por qué uno es diferente al otro? Es porque desde las tradiciones, cada una con su intención trata de mostrar, de revelar, de contar el mismo acontecimiento interpretado según la intención de la tradición o de la comunidad. ¿Por qué le hago esta introducción? Porque si ustedes se han dado cuenta del capítulo 4, el capítulo 5 y hoy el capítulo 6, como que pareciera que se repite el diálogo de Dios con Moisés, el diálogo de Moisés con el pueblo, pero eso no está ahí porque sí, es porque las diferentes tradiciones nos van a querer mostrar aspectos diferentes. El capítulo número 6, que es el que vamos a reflexionar el día de hoy, es más enfocado a una tradición sacerdotal. Es una tradición más sacerdotal, por eso el contenido va a ser más de los levitas, va a hablar de la genealogía y todo esto tiene una razón de ser. Entonces no quería empezar la reflexión del día de hoy sin hacer como esa pequeña nota aclaratoria para que usted no piense que es que se repite mucho y nada que avanza la historia. No, es porque cada tradición tiene un sentido de ser y tiene una
intención. Y eso es lo que tenemos que descubrir cuando uno estudia la teología, la interpretación, cuando uno hace la exégesis, uno todas estas cositas las tiene que tener en cuenta para poder interpretar el texto de la mejor manera y tener un conocimiento mucho más amplio de cuando nosotros leemos, no estar tan perdidos, sino que con todos estos criterios de interpretación podamos acercarnos un poco a aquello que el autor quería transmitirnos. Y con esa introducción entonces empezamos, como les decía, otra vez, ayer finalizamos con Moisés quejándose delante de Dios, diciéndole, bueno, usted me mandó a la misión y vea, el faraón se enojó, los esclavizó, el pueblo me está echando la culpa. Y entonces, este capítulo número 6 inicia con Dios dándole una respuesta a Moisés. Pero la respuesta es algo que ya conocemos, porque la respuesta es que sí, que yo los voy a sacar, que yo los voy a liberar, que el faraón va a ver la mano poderosa de Yahvé, Dios, y otra vez como que es Dios mostrándole a Moisés cuál es su plan. Nuevamente le recuerda la alianza que hizo con sus padres, con Abraham, con Isaac y con Jacob, y empieza como a contar de algo que ya habíamos visto en capítulos anteriores. ¿Qué pasa? La pedagogía de Dios o la metodología que Dios utiliza es que Él necesita demostrar que aún en medio de cualquier escenario, el más imposible que parezca, Él tiene poder para obrar. Yo creo que a Dios no se le hubiera hecho complicado simplemente liberar al pueblo de Israel y ya. No pasa nada, Dios habla, todos ordenan y pare de contar. Pero a través de la escuela divina, a través de esta pedagogía de Dios, Él va enseñando. Y el Señor quiere es que el pueblo de Israel entienda que por más difícil que sea la situación, que por más difícil que sea el entorno, aún así en medio de tanta adversidad, Dios tiene el poder para obrar. Por eso es importante que en nuestra vida aprendamos a discernir esos momentos, porque muchas veces en las promesas de Dios, en las realidades de Dios, o cuando uno como que más ora por una petición, como que más se van complicando las cosas. Pero entienda que Dios quiere mostrarnos que aún en el peor escenario, Él tiene el poder para liberarnos, para obrar con poder. Y eso es lo que el pueblo va a sentir y va a experimentar cuando Dios los libere, porque van a decir, o sea, es que por encima de la opresión del faraón, es que por encima de que él se enojó y nos doblegó los trabajos, es que por encima de todo eso, aún así Dios lo pudo hacer. ¿Para qué? Para que no tuviera dudas el pueblo. ¿Que más adelante el pueblo va a seguir dudando? Claro que sí. ¿Que lo van a reprochar? Claro que sí. Pero la intención es que Dios puede obrar aún en medio de cualquier adversidad. Y una de las cosas que rescato de este capítulo 6 que me gusta mucho es que Dios le dice a Moisés una vez más, ve donde el faraón y dile que libere a mi pueblo. Aquí Dios se apropia de Israel. Aquí Dios dice, es que ese pueblo me pertenece. Porque ¿qué pasa? El faraón tenía potestad y tenía autoridad sobre los pueblos que tenía a su mando. O sea, Israel era propiedad del faraón. Pero lo que Dios está reclamando ahora es, vaya y dígale al faraón que ese pueblo no es suyo, que ese pueblo me pertenece. Y ese es el verdadero sentido de la alianza. Dios más adelante en capítulos posteriores lo vamos a ver. Dios le dice al pueblo, yo voy a hacer una alianza con ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y desde ya el Señor se está anticipando a esa alianza. Ustedes son mi pueblo. Vaya y dígale al faraón que ustedes no son propiedad de él, sino que ustedes me pertenecen. O sea, Dios se apropia del pueblo. Dios reclama la autoridad, el derecho de pertenencia y los acoge como pueblo de Él. Si ustedes y yo no nos sentimos acogidos como pueblo de Dios, tenemos que revisar cómo está nuestra vida. Si usted es de los que empieza a compararse, es que a este le dieron, es que este está recién llegado a la iglesia y oró y ya el Señor le respondió y a mí no. Y si usted mismo se empieza a apartar de la identidad de pueblo de Dios, es muy difícil. En esta cuaresma, que esta sea la invitación, que nosotros podamos identificar en nuestra vida los atributos o los rasgos de la identidad como pueblo de Dios.
Que usted hoy pueda decir, yo soy pertenencia de Dios. Y como yo soy pertenencia de Dios, entonces hay realidades en nuestra vida que me van a apartar o me van a quitar de esa identidad, que es lo que el mal quiere, apartarnos de la identidad, como lo habíamos visto al principio de estas reflexiones. Pero todo empieza desde que ustedes y yo nos creamos pertenencia de Dios. De que yo puedo abrir mi corazón y decir, mi corazón le pertenece a Dios porque Él hizo una alianza conmigo, donde yo voy a ser parte de su pueblo y Él va a ser mi Dios. Y siguiendo entonces en este camino de reflexión, en los versículos 6 al 8 hay algo que es supremamente interesante y algo que es muy bonito, y yo quiero que en ese momento lo leamos porque siento que no puede pasar desapercibido. Dice así, versículos 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los liberaré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo los tomaré por mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, quien los sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y se las daré por herencia. Uno cuando lee todo esto, como que lo lee así rápido y pasa por desapercibido algo, y es que aquí en este texto nosotros encontramos 7 verbos. En 2 versículos encontramos 7 verbos, y esto ya nos habla de una dinámica, esto ya nos habla de una acción. Y cuando uno se remonta al idioma original que está escrito este pasaje, que es el hebreo, la conjugación, la declinación, como se dice en la escritura hebrea, es un verbo en pasado, pero es un pasado que se continúa haciendo. ¿Qué pasa? Al traducirlo al español es como si fuera un futuro que aún no ha llegado. Yo los sacaré, yo los liberaré, yo les daré. Pero en las declinaciones hebreas, la conjugación hebrea es como si Dios ya lo hubiera hecho. Y esta es la importancia de estos 2 versículos, porque Dios habla con la autoridad como si algo ya hubiera sucedido. Y vean los verbos: yo los sacaré, los liberaré, los redimiré, los tomaré, seré su Dios, los llevaré a la tierra y se las daré por heredad. O sea, son 7 verbos que nos indica el dinamismo de Dios, el movimiento en el que Dios ya está obrando. Aunque no lo podamos ver nosotros, aunque no entendamos, ya el Señor está obrando. Y el pueblo de Israel, cuando Dios le dice a Moisés, ve y dile todo eso, ¿qué va a pasar? El pueblo dice que no le cree porque está angustiado y está entristecido. O sea, el pueblo aún no había visto que Dios ya había empezado a obrar. ¿Por qué? Porque estaba sumergido en la queja, en la angustia, en el dolor. Y es humanamente entendible, porque cuando en nuestra vida hay acontecimientos de dolor, de angustia, de tristeza, de melancolía, como que se nos hace muy difícil ver la obra de Dios mientras estamos pasando por esos momentos. Pero una vez más, nosotros salimos de ese desierto, salimos de esa esclavitud y experimentamos la libertad. Nosotros vamos a ser muy conscientes de que, viéndolo en retrospectiva, vamos a decir, es que el Señor sí estuvo conmigo. En el momento, mientras atravieso el desierto, es muy difícil verlo, pero saliendo de ahí, mirando hacia atrás, como que vamos a decir, es que el Señor sí estuvo conmigo. En medio del dolor, de la dificultad, de la tristeza, el Señor sí estuvo conmigo. Y es algo que el pueblo no puede experimentar todavía. ¿Por qué? Porque está bajo la angustia de la opresión, de que le doblegaron trabajo y que tiene que seguir cumpliendo con las cuotas de esclavitud. Pasado este momento entonces de que el pueblo no cree, aparece algo que pareciera que está como metido, añadido ahí. Vuelvo y le decía, las tradiciones son importantes porque al ser este capítulo número 6, una tradición un poco más sacerdotal, la genealogía nos va a mostrar la ascendencia o la descendencia levita. Nos va a explicar los orígenes de Aarón, nos va a explicar los orígenes de Moisés y de sus hijos, que más adelante, durante transcurre el periodo en el desierto, al ser de la casta levita sacerdotal, ellos van a ser los siguientes sacerdotes.
Entonces, ellos más adelante van a tener relevancia e importancia. Por ahora, la genealogía es mencionada para que conozcamos los orígenes o los inicios de esta tribu levita sacerdotal y de dónde viene la experiencia genealógica tanto de Moisés como de Leví y sus familiares. Y por último, entonces, termina este capítulo número 6 hablando de que una vez más Dios le dice a Moisés, vas a ir donde el faraón y le vas a decir que libere a mi pueblo. Y yo voy a mostrar mi poder. O sea, ya es, no solamente vas y le vas a decir, sino que ahorita ya voy a empezar a orar. Y así finaliza entonces este capítulo en el versículo número 30 con el diálogo entre Dios y Moisés. Una vez más, Moisés tiene miedo, pero si ya tu propia gente no te creyó, ahorita cómo te va a creer el faraón, y empieza otra vez, nuevamente Moisés saca la excusa de que es tartamudo, de que no sabe hablar, Dios le dice que ahí está Aarón, y finaliza ese capítulo 6 entre ese diálogo entre Dios y Moisés. No es por hacer spoiler, no es por adelantarnos, pero a partir de aquí ya empieza una lucha entre las deidades egipcias y el Dios de Israel, que vamos a continuarlo viendo de mañana en adelante. Pero entonces recordemos cuál es la tarea o cuál es el compromiso que tenemos el día de hoy, es reconocer nuestra identidad como pertenencia de Dios. Si usted verdaderamente se considera parte, propiedad de Dios, usted no tiene por qué estar comparándose, no tiene por qué estar mendigando, no tiene por qué estar mirando porque a otros sí y a otros no, no. Porque cuando nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, nos damos cuenta de que somos privilegiados, nos damos cuenta de que hemos sido llamados y que por gracia de Él y por su Espíritu hemos podido responder afirmativamente a ese llamado. Por eso, identifiquemos si hoy en nuestra vida nos estamos comportando más como pertenencia de Dios o como un pueblo extranjero. Pensemos si el día de hoy nosotros estamos cumpliendo esa alianza con el Señor o estamos dejándonos llevar por otros ídolos. Si estamos dejando que Dios sea verdaderamente el dueño, el número uno en nuestra vida, o como lo dice la palabra de Dios, nos estamos prostituyendo con otros dioses. Veamos en este día, en este sexto día de Cuaresma, cómo está nuestra vida frente a la identidad, frente a la pertenencia al pueblo de Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga y nos vemos mañana.